En una entrevista otorgada 2022 en 24 horas, la periodista Mávila Huertas le preguntó a Guido Bellido Ugarte, congresista de Perú Libre, sobre Gonzalo Alegría, candidato a la alcaldía de Lima de Juntos por el Perú, luego de que dicho partido político le pidiera al comité político que retiraran de inmediato su candidatura. Al respecto, el parlamentario apuntó que el Ministerio Público debería investigar de manera rápida para tener resultados, porque el candidato ha indicado que es una campaña en su contra, pues en procesos electorales esos temas son muy sensibles. Asimismo, aseguró que creía que debía haber mayor nivel de profesionalismo, pues se debía tratar con mucha pericia esos temas, porque son temas delicados para las personas que están involucradas en esto. Para el parlamentario, este tema es decisivo en materia electoral, pues Gonzalo Alegría tiene todo el derecho de participar, pero también están los derechos de los agraviados, que tienen mucha relevancia. Finalmente, Guido Bellido Ugarte señaló que el Ministerio Público debería tener un pronunciamiento al respecto, porque los que no conocen los procesos que se han seguido podrían especular o dar opiniones sin tener información exacta. Bien, ya está en nuestros estudios el congresista de Perú Libre, Guido Bellido. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, congresista, muy amable. Muchas gracias, Mávila. Un gran saludo a todos nuestros hermanos a nivel nacional que están en la sintonía de tu programa. De acuerdo, quería primero pedirle una declaración, una opinión. Me imagino que usted está al tanto de lo que ha ocurrido con este candidato. Es un candidato Juntos por el Perú. Dicho sea de paso, el partido político, o mejor dicho, el grupo parlamentario, la bancada de Juntos por el Perú, se ha pronunciado el día de hoy y le ha pedido al comité político del partido, dice que se condena a estos hechos, la denuncia de violencia y agresión psicológica contra el hijo, psicológica y sexual, contra el hijo del candidato, y se solicita a los dirigentes de Juntos por el Perú el retiro inmediato de la candidatura. Hemos anunciado aquí que tendremos más adelante un informe de Alonso Dávila que da cuenta de la historia de las denuncias que hay en contra del señor Gonzalo Alegría. ¿Tiene usted alguna opinión sobre esto? ¿Cómo político, qué es lo que, cómo cree que debe proceder la justicia, cómo deberían proceder las autoridades electorales, cómo debería proceder el partido político en una situación como esta? Mira, lo primero que debe hacer, yo creo que las autoridades que están encargados de ver este tema, que es el Ministerio Público, debería investigar de manera rápida para tener resultados. Porque hay dos cosas. Por una parte, el candidato ha indicado que es una contracampaña, porque en proceso electoral estos temas son bastante sensibles. Es correcto. Entonces, por tanto, yo considero que tiene que haber mayor nivel de profesionalismo, de tratar con mucha pericia estos temas, porque son temas muy delicados para las personas que están involucrados en este tema. Por lo tanto, habría que esperar un pronunciamiento del Ministerio Público, diría usted, que sería importante que se haga eso. Porque es un momento decisivo en materia electoral, por un lado, que es todo el derecho que tiene la persona de poder participar, y por otro lado está el derecho de los agraviados, que también tiene tan igual de relevancia. Por tanto, yo considero que el Ministerio Público debería tener un pronunciamiento al respecto, porque nosotros que no conocemos los expedientes o los procesos que se han seguido, podríamos especular o hacer una opinión sin tener una información exacta, ¿no? Muy bien, vamos a otros temas. El día de ayer el presidente de la República se presentó en el foro de la Organización de las Naciones Unidas. Hizo varios anuncios, varios pronunciamientos respecto a diversos temas. Hemos escogido un extracto sobre un momento de ese discurso que queríamos comentarlo con el congresista Bellido. Escuchemos a Pedro Castillo el día de ayer. La democracia supone la existencia de posiciones políticas, de esas posiciones políticas opuestas. En eso consiste la libertad. Pero la gobernabilidad democrática existe el respeto a la institucionalidad y sobre todo a la voluntad popular. Los golpes de Estado, sea cual sea su modalidad, o el poder de Estado que los impulse, son ilegítimos. Atentan contra la expresión soberana de la voluntad popular. De la misma manera que en las crisis externas, toda crisis de gobernabilidad o de enfrentamiento entre los poderes de Estado debe resolverse con el diálogo y con la concertación y el pleno respeto de los resultados electorales. ¿De acuerdo? ¿A qué golpe de Estado se ha referido el presidente? Habría que preguntar al presidente en qué contexto lo está planteando. Si es Pero usted, ¿cómo interpreta este momento del discurso? Bueno, podríamos suponer un tema de carácter internacional o un tema nacional. Pero
por lo que plantea, creo que se está refiriendo a lo que está pasando en el país. Evidentemente hay ya en camino una censura más al ministro del Interior. Y esa forma de asediar al gobierno por parte de un poder que no tiene por qué sentirse más poder que otros poderes del Estado, a mí me parece un abuso ya a estas alturas. ¿Se refiere entonces a que el ejercicio del control o de la fiscalización que ejerce el Congreso es parte de un golpe de Estado? Pero el control no puede ser, el control es para que las cosas se hagan bien, no para tumbarse un gobierno. Pero la censura contra el ministro del Interior, ¿le parece a usted pretende tumbarse al gobierno? Yo creo que tiene ese propósito, ¿no? Tiene ese propósito de precarizar el gobierno. Y una vez que precarizas el gobierno, una vez que el gobierno no puede cumplir por el constante cambio de los ministerios, las propuestas y las acciones que tiene que hacer el Ejecutivo, se genera el descontento en la población. Bien. Entonces, quien sale perjudicado, Mávila, es la población. Entonces, por ejemplo, la inseguridad ciudadana, ¿a quién le beneficia? ¿Quién sale perjudicado? Los peruanos. ¿Sabe cuántas veces se ha reunido el Consejo de Seguridad Nacional? Mira, el Consejo de Seguridad en realidad no está establecido formalmente. Pero ¿sabe cuántas veces ha sesionado desde que el presidente es presidente? Por eso, no está formalmente establecido. Lo que aquí tiene que haber es el funcionamiento de los poderes del Estado. El poder judicial en todo lo que compete, el poder ejecutivo y el poder legislativo. El poder legislativo dándole soporte al poder ejecutivo para que el poder ejecutivo pueda implementar toda la acción. El Congreso dándole soporte al Ejecutivo. Por supuesto tiene que dar soporte en el plano normativo. Por ejemplo, hay 40 proyectos de ley, 40 proyectos de ley hasta ahora no han salido. Eso lo ha repetido el oficialismo permanentemente. Pero no solo el oficialismo, todos tenemos. Permítame, el presidente da la impresión en un foro internacional de que en el Perú la democracia está en riesgo. ¿Usted considera que está en riesgo? Está en riesgo desde el primer día, porque está en riesgo cuando no se ha querido aceptar los resultados del proceso electoral. Está en riesgo la democracia desde el primer día han empezado a petardear a este gobierno. Por supuesto que está en riesgo. Claro, usted se refiere a petardear a un control político, pero de los cambios que se han hecho de ministros, mira, los ministros censurados son los menos. Es una cantidad muy pequeña con relación a los cambios que ha hecho el propio gobierno en los ministerios. ¿Qué gobierno puede aguantar tanto asidio? Si usted fuera presidente de la República, Mávila, no aguantaría esta situación. Entonces, el problema aquí es, como no de frente no se puede sacar al presidente de la República, entonces hay que generar las condiciones. Bien, podríamos decir, si me permite, en este diálogo y en este intercambio de ideas, decir algo, podríamos decir que el Congreso en efecto ha censurado ministros, pero muchos menos de los que ha cambiado el propio gobierno, de los que ha tenido que cambiar el propio gobierno, especialmente en el sector interior, por no mencionar otros sectores. El señor Cerrón ha dicho algo al respecto en una última entrevista. Dice, nuestro deseo es que llegue hasta el 2026, pese a que no comparto las actitudes políticas de Castillo. ¿Usted tampoco comparte algunas actitudes políticas del presidente? Mira, en el país siempre va a haber las críticas, siempre van a existir autocríticas, pero esas críticas son para hacer de una determinada manera. Obviamente sería interesante que el gobierno esté bajo la condición de un partido político, en este momento, y bajo la orientación programática. En este momento no lo está, pero no por eso se le va o nos vamos a montar nosotros a este propósito vacador que desde el primer día vienen implementando, y ya que no les funcionan las diferentes planes que han diseñado, entonces ahora están buscando otra más, ¿no es cierto? Ahí están las iniciativas, las acciones que vienen tomando, y deberían abandonar esa actitud, más al contrario, apoyar de que el gobierno sea exitoso. Porque si el gobierno... El problema es que, ¿qué pasa con un gobierno que se auto boicotea, con un gobierno que no tiene norte, con un gobierno que sale, promueve la inversión, habla de estabilidad, que proclama una persecución contra el señor Castillo en foros internacionales, le dice a los inversionistas que vengan, mientras tanto aquí boicotea toda la posibilidad de inversión? Es decir, con un gobierno que es incoherente permanentemente. Muéstrame una norma, un decreto supremo, una resolución ministerial, algo que haya sacado el presidente Pedro Castillo para boicotear la economía. Un acto. Una. Sí. Por ejemplo, el tema de los conflictos mineros, la no solución a los conflictos mineros, no pero, es parte pero de la legislación. Usted sabe que la legislación corre cuenta del legislativo, pero el ejecutivo es ejecutivo por algo. Esta es una función específica de la PCM. Mávila. La tercerización laboral, a ver, por ejemplo. un momentito.
Mira, por ejemplo, el tema de los conflictos mineros no es pues creación ni es una acción propia del presidente Pedro Castillo. Ajá. Siempre hemos tenido los conflictos, más Estamos al contrario, condenados, entonces. más bien estos conflictos, creo que en este gobierno está siendo tratado de mejor manera, porque antes que hacían los conflictos, detrás de cada usted conflicto, cuánto se ha contraído la inversión minera? por ¿Se eso, va a contraer vamos además? ¿Sabe cuánto? No, pero ¿Tiene idea de cuánto? ¿Me deja? Sí, por supuesto. Ya, gracias. Entonces, lo que sucede es que estos conflictos tienen que resolverse en el diálogo con nuestros hermanos que están involucrados en ello. Y en eso creo que más bien el gobierno ha avanzado bastante porque ha escuchado, ha venido canalizando y efectivamente a través de la PCM y de los demás ministerios vienen orientando en esa línea. Nunca le he escuchado... ¿Reconoce que nunca fracasó no, usted en ese trabajo? No, de ninguna Porque manera. en Nunca, lugar de a ver, buscar el diálogo, pareciera que hubo una intención de azuzar esa protesta. Eso es la mente retorcida de algunos sectores que han querido hacer consentir a la sociedad. Que jamás, nunca le he escuchado al presidente azuzando. No hablo del No, presidente, hablo sí. de usted cuando fue presidente del pero Consejo de yo Ministros. jamás, Usted más tuvo, al contrario. tuvo en sus manos la posibilidad de solucionar pero problemas esos conflictos, a ver, por ejemplo, y no ya, ocurrió. a ver, discúlpame, esos conflictos no es pues como entrar a un restaurante y servirse supuesto. un plato y resolver estos problemas. Estos problemas se resuelven en un determinado tiempo. O sea, sería... O sea, no, Le faltó tiempo, no, eso sería que nos está diciendo. sería desconocer estos procesos, decir que en 2 meses vas a resolver. Por eso, le faltó no, tiempo. por eso. Usted dice que como premier le faltó tiempo. No, pero por eso, o sea, no es pertinente ni coherente decir que usted no ha podido resolver, porque la solución... Nosotros nos hemos, desde el primer día que hemos asumido, más bien nosotros nos hemos preocupado, Mávila, en resolver y atender a nuestros hermanos. Y esos son compromisos de los anteriores gobiernos. ¿Qué haces si donde opera un determinado proyecto no se minero, puede hacer nada, ya, eso es lo que nos está diciendo, un determinado estamos como país condenados. Un determinado proyecto minero Mávila le han ofrecido agua, desagüe, pista Pues, asfaltada, hospital. A ver, voy a terminar. congresista Ya, Bellido, y estos compromisos El punto es no lo han qué cumplido. se hace Y eso, desde el ya, Ejecutivo. esos por eso. Estos, El punto es qué no, se por hace. Eso, no, por eso. Y no solamente hablo del sector minero, el sector turismo, No, por ejemplo. por eso. Entonces, El sector hablemos, educación, pero, el sector salud. No, pero dime. La falta de eficiencia de este gobierno pero es ¿dónde, evidente en ¿Dónde ha todos los saboteado? sectores. O sea, ¿qué acción ha hecho el gobierno para sabotear? Yo pienso que no es así. Que el gobierno más bien está en la misma línea que los anteriores gobiernos que han estado. ¿Cree que es un gobierno de derecha, entonces? Es un gobierno bajo una constitución, bajo una norma jurídica que ha sido aprobado de 1993. Es la ley. En esa ¿Quiere línea. que la desconozca? Por eso está en esa línea. No ha hecho ninguna acción distinta para acusarle que es su responsabilidad, por ejemplo, que él esté ahuyentando a los inversionistas o algo. Si toda la vida el presidente ha dicho que vengan, que inviertan, que nosotros vamos a dar las condiciones, más al contrario. Entonces, ¿de dónde me sacan eso que el presidente está en contra de la economía nacional? No, lo que pasa es que aquí hay un ruido político. Hay entre el Ejecutivo y el Legislativo. Los dos. Y para que exista ruido político, hay 2 responsables. Y reitero, como la vez pasada habíamos conversado, y quien golpea los tambores y quien inicia es la prensa. Si los dos son responsables, ¿por qué no apoyar el adelanto de elecciones? ¿Por qué? ¿Pero por qué tendría que apoyarse? Porque el adelanto de elecciones no te va a solucionar nada. Bueno, si oye, los dos son el problema, entonces, ¿qué otra cosa no, solucionaría? No, el problema es aquí soluciona que en el legislativo la oposición que acepte las reglas de juego democráticas. Que ellos han sido elegidos mayoría en el legislativo, bien, nosotros lo aceptamos y respetamos, pero que acepte que hay un presidente de la República que ha sido elegido por la mayoría. Perdóneme, pero las 2 mociones de vacancia que se han presentado han fracasado en el ejercicio democrático. Ahí está. ¿De qué golpe se está hablando? ¿De qué golpe habla el pero si hay presidente dos, frente no, no, a pero todo el no, mundo? no, El si- presidente pero dice si que hay cualquier dos, intento golpista. no, ¿De qué está hablando? Pero si hay 2, no solo hay uno, y hay una tercera que viene, ¿sabes? ¿No es cierto? Bueno, pero ¿es parte del Ya, ejercicio ya, democrático o no? Pero el legislativo no se puede Lo que dedicar a sucede, eso, congresista, a tumbarse no, al gobierno. No. A ver, vamos a una cosa. El Congreso tampoco tiene la mejor aprobación ni el mejor desempeño, pero la democracia es un equilibrio de poderes. Equilibrio por de eso. poderes, incluyendo el Poder Judicial. Un presidente Pero el contra el equilibrio que de hay poder- investigaciones del Ministerio Público que el presidente simplemente no responde. ¿Cuántas veces el presidente ha aceptado sentarse en la silla que usted ocupa hoy para hablar, por ejemplo, de la manera en que se ha contraído, se va a contraer la inversión económica? Ya no hablemos de sus casos de corrupción, porque ahí hay material de sobra, de todo su entorno.
uno de esos motivos, una de esas denuncias ha obligado que ahora no tengamos ministro de Transporte. ¿Sabe usted que el ministro de Transporte ha sido censurado con votos de Perú Libre? Bueno, ¿O no? lo que ¿Usted sí votó a es- favor no, de la no, censura de por General eso, Alvarado o no? Lo que sí es importante... Pero respóndame. No, pero... ¿Votó esto o no es- votó por la censura de por eso, General esto Alvarado? no es un interrogatorio Es un amable. interrogatorio, es una entrevista. Perdón, por favor. Es una ¿Tu entrevista. placa? ¿Usted votó por la censura? No, por eso, Responda. ¿tu placa? No necesito una placa Ya, y no me pero- falte el respeto. No, 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 ¿Votó porque o no no. votó Pero, por la a censura? ver, pero Responda ¿me usted deja como hablar? congresista, sí. Ya, Estoy ahora pidiendo que me déjame responda. hablar. Listo. Mira, estimada Mávila, lo que tenemos es que efectivamente se ha determinado que el señor General Alvarado sea censurado. ¿Correcto? Pero hay dos procesos. Un proceso que en el Ministerio Público se está llevando y el Ministerio Público sea que determine las responsabilidades. Nosotros, ni usted ni yo, sabemos responsabilidades específicas. El señor ha sido convocado Sí. al Pleno del Congreso donde ha dicho los temas de licitación y demás no son mi responsabilidad. Correcto. No los hago yo. Correcto, pero... En todo caso, A ver, si usted participa y vota a favor de una censura, tampoco nos diga que el Congreso, ese Congreso del que usted no se considera parte, está boicoteando pero al, ¿en qué momento al no, presidente no, cuando pero usted no, no, acaba no, de pero votar no, pero, para, a ver, un para momentito, retirar a un, pero, a un ministro. no, no. Me tengo que ir, congresista pero Bellido. ya sé que Un se tiene último que ir, comentario, pero- perdóneme, un último comentario. Señor Bermejo se ha lanzado a la presidencia, dice que va a trabajar en un proyecto político particular. Eran socios, hoy ya no lo son. ¿Qué está pasando con la propuesta o que con el grupo sólido de izquierda que se supone sostiene al gobierno del presidente Castillo? ¿Esto es una broma? No, no es una broma, Pero es la ¿de, verdad. de dónde, ¿de dónde me saca quién es mi socio Guillermo Bermejo? ¿No eran socios? No, pero ¿de dónde me saca? No, perdóneme. No, pero tienes que hablar, Perdóneme. pero tienes que- no, pero por ¿dónde? favor, ¿no entraron a la misma Pero bancada? no, pero Perdóneme, no, ¿no pero entraron no, juntos al pero Congreso? entonces ¿No son eran mis parte del mismo? socios. Bueno, ¿Usted pero sabe son, quién es son socio? compañeros de bancada. No. En un partido político. En un partido político participan militantes, invitados, aliados. Por lo que no sabía usted. Entonces, usted no me puede decir su socio. ¿Usted sabe qué significa eso? Está muy mal, pues. Así no puedes actuar. O usted me quiere faltar de respeto. No, o sea, En todo caso, congresista Bello, ¿es imposible las sostener acciones... un diálogo alturado con quien quiere darle vueltas, enredarnos No, con no, palabras nadie le y quiere verborrea? enredar, no, yo ¿De no, verdad? ¿Es jamás. imposible sostener un diálogo Bueno, cuando usted ni bueno. siquiera acepta que su partido, ahí está el señor Bermejo con el lápiz, No, pero- me diga a ver, que no han sido compañeros y que no han llegado juntos al Congreso Mira, y que hoy es le comento algo. No, pues Ya, congresista, pero te comento- de verdad, ya, esa es una pero- falta de ya, respeto a la pero le comento inteligencia algo. del país. Le Su comento. último comentario, Mi por favor. último comentario. Con el señor Bermejo, hasta antes que sea elegido, nunca he tenido una oportunidad de conversar ni siquiera. Y Para que pensar tenga información. Y pensar que llegaron al Congreso en Por la e- misma bancada. y ¿Sabe nunca por qué? conversaron. Porque yo ¿Se da vengo, cuenta? yo vengo de la región Cusco. Sí, pero Él es ¿se da candidato cuenta? de acá de Lima. ¿Se da cuenta? Yo no conozco a los De la candidatos de la región. precariedad que llevaron al Congreso. No, ¿por qué? Porque yo soy de una región distinta a la que postula el señor Bermejo. De acuerdo. Yo no tengo Lo ninguna vamos a confianza entender de así. ningún tipo. Correcto. Y usted Ahora no me lo puede conoció lanzar y no lo que vio es mi nunca. socio. Correcto. Eso es Queda una falta claro. de respeto. Queda claro. Muchas gracias, Muchas gracias, Bellido, Mávila. por haber estado con nosotros en el programa. Vamos ¿Y a... tú qué opinas de la contundente entrevista entre el congresista Guido Bellido y la periodista Mávila Huertas? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo video.